Bueno, el lince en realidad en Aragón, como en el resto de la península ibérica, estuvo presente durante prácticamente hasta el siglo XIX en muchos sitios, ¿no? A partir de principios del siglo XX empieza a hacerse mucho más raro y las últimas citas en Aragón datan de los años 80, una cosa así, cuando ya era absolutamente escaso. Desde luego en el siglo XVIII y siglo XIX estaba muy presente, como en el resto de la península ibérica, donde ya os digo que empezó esa rarefacción. Ya sobre los años 80 la situación en Aragón era de ejemplares aislados, con citas en las zonas de Monegros, en alguna zona de Teruel, en alguna zona de las Cinco Villas, ¿no? Y más allá de eso, luego ya prácticamente la ausencia total de citas y por lo tanto la ausencia total de presencia del animal. Bueno, en Aragón en realidad el proceso de reintroducción del lince se inicia con una iniciativa de las Cortes de Aragón. Se inicia con una iniciativa parlamentaria en la que por unanimidad las Cortes de Aragón instan al Gobierno a que empiece a trabajar en pos de la recuperación del lince integrándose en el grupo de trabajo del lince nacional. Es decir, empezamos a aplicar el protocolo nacional en cuanto a obtención de información no solamente sobre las especies presas, como es el caso del conejo, sino también obtención de información sobre riesgos para la población, sobre presencia, sobre situaciones de protección de las zonas donde el lince puede estar introducido. Entonces, bueno, empezamos un poco a aplicar esos criterios, como igual que han hecho el resto de las comunidades autónomas que han introducido el lince. Con esa primera toma de información avanzamos hasta el año 2021 aproximadamente, donde ya empezamos un poco en serio a seleccionar zonas donde poder trabajar, donde poder pensar en la reintroducción a futuro. Empezamos a tomar datos de campo sobre riesgos como la densidad de carreteras, sobre la densidad de flujo de vehículos en determinados sitios, sobre la presencia de puntos de agua que pueden suponer riesgos para la especie por ahogamiento, sobre la presencia de otras especies presa, sobre la distribución de áreas protegidas, de montes de utilidad pública, un poco toda esa información que nos pedía el protocolo. Y la última fase de todo este proceso ha sido básicamente trasladar esa información a la población local, a las personas que viven en el territorio, para tratar de ver un poco su receptividad hacia el proyecto. Es decir, trasladar la información suficiente para que la población local adopte una posición favorable o no favorable a la presencia del lince. Y en esa fase lo que hemos hecho ha sido tratar de aclarar dudas, porque claro, cuando alguien habla de reintroducción de una especie, sobre todo cuando es una especie de un carnívoro, como es el caso del lince, muchas veces surgen dudas, surgen incertidumbres sobre qué puede ocurrir. Me va a afectar a mi modo de vida natural, me va a afectar a mis cultivos, me va a afectar a mi ganado. Entonces, todo ese tipo de dudas son las que hemos tratado de solventar, fundamentándonos en la información que tenemos acumulada de los proyectos que han realizado otros compañeros de otras comunidades autónomas. Por eso, cuando vamos a los ayuntamientos o a los pueblos a hablar, lo que hacemos es contar la experiencia de otros, porque sabemos que haya funcionado, que hayan solventado los problemas que han podido surgir con soluciones o con situaciones que son abordables, y es lo que pretendemos hacer aquí. Digamos, el proyecto de reintroducción del lince a nivel global ha tenido o puede tener como tres fases. Una fase inicial, que es consolidación de allí donde había lince antes. Una segunda fase, que sería la fase de reintroducción, es decir, de conseguir que los animales se reintroduzcan en otros sitios. Una tercera fase, que sería tratar de conectar esas zonas donde el lince estaba y donde están recientemente introducidos. Y si queréis, una cuarta fase, que es tratar de favorecer que el lince se disperse, que llegue a otros sitios. Y nosotros estamos en esa última fase. Estamos en situaciones en las que nuestra población, en caso de que al final el proyecto siga adelante, está muy distante de poblaciones cercanas con el lince, pero lo que tratamos es de asentar un núcleo donde el lince que se disperse pueda encontrar un sitio donde quedarse, y de esa manera asegurar que la población tenga una distribución geográfica mucho mayor de la que tiene hoy en día. La ventaja de hacerlo de manera programada, como estamos haciendo ahora, es que de algún modo la administración está detrás tratando de solventar algunos problemas y tratando de hacer algunas mejoras en términos de hábitat, mejoras en puntos de agua, mejoras en accesos, mejoras en algún tipo de formación vegetal, es decir, algún tipo de mejoras que la administración está detrás. Si el animal llega por sí solo, bueno, pues habrá que adaptarse un poco a trancas y barrancas, un poco a posteriori, ¿no? De manera que la ventaja de estar incluido en un proyecto que además puede tener no solamente la financiación de la comunidad autónoma, sino también las ventajas de estar en un proyecto en común con otras comunidades autónomas, con todo lo que eso supone de ventajas de experiencia y a veces también de fondos, bueno, pues yo creo que es más favorable, ¿no? Digamos, la calidad del hábitat para el lince en Aragón, el hábitat potencial, en muchos sitios es buena o muy buena. Es decir, de esos dos territorios que tenemos preseleccionados, en realidad son
2 de 12 que teníamos preseleccionados donde la calidad era buena. Lo que ocurre es que, claro, teníamos que elegir, no podemos abordar todo simultáneamente. Teníamos que elegir y elegimos los 2 mejores a priori, aunque insisto que la calidad era muy homogénea. Entonces, en esos 2, digamos, es donde hemos volcado nuestros esfuerzos, sobre todo en la parte más social, en la parte de información, puesto que la parte biológica la teníamos ya abordada y esa información está ahí, la seguimos manteniendo en cuanto a mantener datos, sobre todo de presencia de conejo de manera estable, tenemos esa información todos los años, pero ahora lo que nos interesa es centrarnos en esos 2 sitios a la hora de informar y concienciar a la población. Bueno, pues el reto fundamental es tratar de contrarrestar la falta de información o a veces la mala información. Entonces hay ocasiones en las que, y esto voy a ser muy franco, muchas veces cuando la administración entra en una cosa, en un ámbito, la mayor parte de la población se pone en una situación de prevención. Es decir, viene la administración, seguro que me va a hacer algo negativo, ¿no? Bueno, pues tratamos un poco de contrarrestar eso, hacer ver que no hay nada oculto, está todo a la luz. Cuando decimos que en principio no hay daños para los aprovechamientos cinegéticos, por ejemplo, lo decimos porque donde hay lince ya no los ha habido. Cuando decimos que no hay daños sustanciales para la ganadería, lo decimos porque donde hay lince ya no los ha habido. Cuando decimos que se pueden mejorar algunas condiciones para los cotos de caza, lo decimos porque es lo que se ha hecho en otros sitios, de manera que lo que hacemos es trasladar a otros sitios la experiencia a lo que pueda ocurrir aquí. De manera genérica, las actuaciones que se desarrollan en el territorio de manera habitual, prácticamente la totalidad, no tienen cortapisas con la presencia del lince. Puede ocurrir que ocasionalmente, en alguna circunstancia muy excepcional, pueda haber una limitación puntual, pero esa limitación se establecerá de acuerdo con el propietario de los usos que estén allí. Si de repente decimos que, por ejemplo, que hay una camada de lince en un sitio donde hay, yo qué sé, un camping, que no va a ser el caso, bueno, pues a lo mejor tenemos que plantear una restricción temporal asociada a aquello, pero son situaciones en las que se va a pactar con el territorio, asumiendo que el territorio en Aragón para el lince es amplísimo, con lo cual la posibilidad de que haya ese tipo de circunstancias un poco que choquen, a priori es muy remota.